Soy el Dr. James Mitchell, y necesito decirle algo que probablemente choque con casi todo lo que la industria de la salud le ha repetido durante los últimos 50 años. Durante casi 2 décadas estudié a un grupo muy específico, personas que superaron los 100 años, no solo estando vivas, sino lúcidas, móviles, independientes y presentes. Fueron 412 casos en 9 estados. Me senté en sus cocinas, revisé historiales médicos, hablé con sus familias, comparé análisis de sangre acumulados durante años y busqué una respuesta sofisticada: el suplemento, el superalimento, el protocolo secreto. Pero lo que encontré fue tan simple que me obligó a cuestionar mucho de lo que había aprendido. Casi todos repetían un pequeño grupo de alimentos día tras día durante décadas, sin aplicaciones, sin macros, sin platos diseñados por colores, sin obsesionarse con la variedad. Solo comida real, reconocible, constante. Y cuando empecé a estudiar por qué esa sencillez podía funcionar, la explicación no parecía misteriosa. La ciencia ya apuntaba en esa dirección. El cuerpo responde mejor cuando reconoce lo que recibe, y no vive atrapado en cambios dietéticos permanentes. En un mundo que vende planes cada vez más complicados, aquellas personas parecían demostrar lo contrario: menos ruido, más ritmo, más repetición. Quédate conmigo porque esto puede cambiar para siempre la forma en que miras la comida. El primer patrón apareció antes de que yo estuviera preparado para verlo. Al comenzar las entrevistas, esperaba escuchar respuestas modernas como: de todo un poco, controlo las porciones, sigo una dieta equilibrada, intento comer más colores. Pero eso no fue lo que me dijeron. Una mujer de Tennessee de 103 años me contó que durante más de 40 años había desayunado casi siempre lo mismo: huevos, mantequilla, batata y leche entera. Caminaba hasta el buzón sin ayuda, trabajaba en su jardín 3 veces por semana. Y recordaba detalles con una claridad que muchos adultos de 40 años ya no tienen. En una zona rural de Montana, un hombre de 101 años me habló de carne, huevos, queso curado y papas hervidas. No lo decía como una estrategia nutricional. Para él, era simplemente comida. Me contó que la última vez que había ido al médico por algo serio fue tras romperse la muñeca en una caída décadas atrás. Y en Georgia, una mujer de 102 años resumió su filosofía en una frase que anoté literalmente: dejé de comer cosas que no reconocía cuando cumplí 65. Si mi abuela no podía haberlo preparado, yo no lo como. Una y otra vez aparecía el mismo patrón: comida sencilla, comida real, comida repetida. Y aquí es donde surge el conflicto. Un médico convencional mira esos platos y ve colesterol en los huevos, grasa en la mantequilla, advertencias sobre la carne roja, dudas sobre los lácteos. Saca tablas, estudios y guías, y empieza a explicar por qué esas personas deberían estar enfermas. Pero no lo estaban. Tenían más de 100 años y seguían caminando, cocinando, cultivando, arreglando cosas, recordando nombres. Entonces, la pregunta incómoda aparece sola. ¿Y si durante décadas temimos a los alimentos equivocados y confiamos demasiado en productos que nunca debieron reemplazarlos para entender cómo llegamos a desconfiar tanto de la comida tradicional? Hay que volver a mediados del siglo XX. En aquella época, la enfermedad cardíaca se convirtió en una preocupación nacional, y muchos científicos buscaron una explicación sencilla. Uno de los nombres más influyentes fue Ancel Keys, quien defendió la relación entre el consumo de grasa, especialmente grasa saturada, y el riesgo cardiovascular. Sus ideas cambiaron la conversación pública. Durante años la grasa pasó a ser presentada como el enemigo principal. Los huevos empezaron a verse con sospecha. La mantequilla fue reemplazada por margarina. La carne roja se convirtió en un alimento que muchos comían con culpa. Y las empresas alimentarias entendieron rápidamente la oportunidad. Si la grasa era mala, podían vender productos bajos en grasa como si fueran automáticamente saludables. Pero cuando se elimina la grasa de un alimento, también se elimina sabor, saciedad y parte de su estructura natural. ¿Qué se añadió para compensarlo? Azúcar, almidones refinados, aceites industriales saborizantes y una larga lista de ingredientes diseñados para que el producto siguiera siendo atractivo. Así nació una generación entera de alimentos que parecían saludables en la etiqueta, pero estaban cada vez más lejos de la comida real. Entre los años 60 y el final del siglo XX,
Muchas personas redujeron la grasa visible en sus platos, pero aumentaron el consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y carbohidratos refinados. Y en ese mismo periodo crecieron de forma alarmante la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. No estoy diciendo que la grasa sea mágica. No estoy vendiendo una dieta carnívora cetogénica ni ningún programa empaquetado. El punto es mucho más simple. Quizá el gran error fue confundir alimentos ancestrales con amenazas y sustituirlos por productos industriales. El cuerpo humano evolucionó con huevos tubérculos, leche, carne grasa animal, caldos y alimentos enteros. No son invasores extraños. Son materiales que nuestras células saben interpretar. La pregunta no debería ser solo si esos alimentos son peligrosos, sino qué ocurrió cuando los retiramos del centro de la mesa y los reemplazamos por imitaciones modernas con apariencia saludable. Ahora entremos en la parte biológica, porque aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. El sistema digestivo no es una tubería que simplemente deja pasar comida. Es uno de los sistemas más complejos, activos y costosos del cuerpo. Para descomponer, absorber, transformar y distribuir nutrientes, el organismo gasta una cantidad enorme de energía cada día. Y dentro de ese sistema vive algo decisivo, el microbioma intestinal. Las bacterias del intestino no son estáticas. Cambian según lo que comemos, según la frecuencia, la calidad de los alimentos, el nivel de fibra, el exceso de azúcar, el alcohol, los medicamentos, el estrés y muchos otros factores. Pero hay una idea que se repite en la investigación moderna: el intestino aprende de lo que recibe con regularidad. Cuando una persona come alimentos simples y consistentes durante años, su microbioma puede adaptarse mejor a ese entorno. No significa que todos debamos comer exactamente lo mismo ni eliminar toda variedad. Significa que el cuerpo suele funcionar mejor con señales estables que con un bombardeo constante de productos nuevos ultraprocesados y químicamente distintos en cada comida. Piense en lo que ocurre con la dieta moderna. Un día cereales azucarados, al siguiente una barrita de proteína, después comida rápida, luego una bebida fitness, más tarde un snack bajo en grasa con 20 ingredientes. El intestino recibe mensajes confusos. El metabolismo intenta responder. Y esa adaptación permanente puede favorecer inflamación, hambre, irregular, digestiones pobres y una relación cada vez más caótica con la comida. Ahora hablemos de insulina. Durante años se culpó casi exclusivamente al colesterol o a la grasa saturada. Pero uno de los grandes problemas metabólicos de nuestro tiempo es la resistencia a la insulina. Cuando una persona consume con frecuencia harinas refinadas, bebidas azucaradas, productos ultraprocesados y aceites de mala calidad, el cuerpo puede quedar atrapado en un estado de señales hormonales alteradas. La insulina se mantiene elevada con demasiada frecuencia, las células responden peor, el hígado acumula grasa donde no debería, y el cerebro recibe señales distorsionadas de hambre y saciedad. Los alimentos enteros actúan de otra manera. Una combinación de proteína de calidad, grasa natural y carbohidratos sin refinar como papas, batatas u otros tubérculos tiende a producir una respuesta más estable. La comida sacia más, se digiere más lentamente y reduce la necesidad de estar picando todo el día. Por eso aquellos centenarios no parecían buscar complejidad. Buscaban reconocimiento. Le daban al cuerpo alimentos que podía identificar en horarios y combinaciones que se repetían. Y cuando el cuerpo deja de luchar contra una dieta impredecible, puede dedicar más energía a reparar regular y mantenerse vivo durante mucho más tiempo. En mis notas, después de revisar los 412 casos, los alimentos que aparecían con más frecuencia podían agruparse en 4 categorías. No lo presento como una receta universal ni como una orden para todos. Lo presento como un patrón que se repetía una y otra vez entre personas que llegaron a edades extraordinarias, con una calidad de vida poco común. La primera categoría era proteína animal de buena calidad, acompañada de su grasa natural. Huevos, carne de res, cordero, cerdo, aves de corral, criadas de forma tradicional. No eran polvos de proteínas, salchichas industriales, ni productos diseñados en una fábrica. Eran alimentos completos. En muchos casos, el huevo aparecía casi a diario. Y aquí hay un detalle importante: gran parte de los nutrientes más valiosos del huevo
están en la yema, no en la clara. La yema aporta colina grasas estructurales, vitaminas liposolubles y compuestos que participan en la salud del cerebro, el hígado y las membranas celulares. Durante décadas, muchas personas tiraron la yema por miedo al colesterol, sin darse cuenta de que estaban tirando una de las partes más nutritivas del alimento. La segunda categoría eran raíces y tubérculos, papas, batatas, remolachas, chiribías, zanahorias, yuca en algunas familias. No pan blanco, no pasta refinada, no galletas integrales llenas de aditivos. Hablamos de carbohidratos que vienen de la tierra con fibra, minerales y una digestión más lenta. La papa, por ejemplo, ha sido injustamente demonizada. Una papa cocida o asada con piel puede aportar potasio, vitamina C, vitamina B6 y una saciedad enorme por muy pocas calorías en comparación con muchos snacks modernos. El problema rara vez es la papa. El problema suele ser convertirla en papas fritas industriales, cubrirla con salsas procesadas o comerla junto a una dieta ya cargada de azúcar y aceites baratos. La tercera categoría era el lácteo real entero y mínimamente procesado cuando la persona lo toleraba bien. Leche entera, queso curado, mantequilla, yogur natural, productos fermentados. No todos los centenarios consumían lácteos, pero quienes lo hacían rara vez elegían versiones ultraprocesadas bajas en grasa y cargadas de espesantes o azúcar. En los últimos años, la investigación sobre lácteos enteros se ha vuelto más matizada en algunos estudios. Su consumo no se asocia con el daño que durante años se temía, e incluso aparece vinculado a mejores marcadores metabólicos en ciertos contextos. La clave no es idealizarlo, sino distinguir un alimento tradicional de un producto industrial disfrazado de saludable. La cuarta categoría fue la que más me sorprendió: caldos de huesos, vísceras o tejidos conectivos ricos en nutrientes. La generación centenaria creció comiendo el animal completo, no solo el filete bonito. También hígado, corazón, caldo, gelatina natural, piel, cartílagos. El hígado en particular es uno de los alimentos más densos en nutrientes. Aporta vitamina B12, folato, hierro, cobre, vitamina A y otros compuestos que muchos intentan conseguir hoy en cápsulas. Lo más revelador es que ninguna de estas categorías exige una dieta complicada. No hacen falta 20 ingredientes ni una aplicación. Encuentre alimentos reales que su cuerpo tolere. Repítalos con inteligencia, observe su energía, su digestión, su sueño. Y recuerde, para muchas personas la salud no empezó con más opciones, sino con menos confusión. Ahora, quiero hablar de incentivos porque entender los incentivos explica gran parte de la confusión nutricional que hemos vivido durante décadas. La industria global del bienestar mueve cantidades enormes de dinero cada año. Y esa industria en general no gana demasiado cuando usted desayuna. Huevos, come papas, prepara caldo en casa y deja de comprar productos milagrosos. La complejidad vende. Cada nuevo enemigo alimentario crea una nueva categoría de productos. Si la grasa es mala, aparece una línea completa de alimentos sin grasa. Si los carbohidratos son malos, aparecen sustitutos bajos en carbohidratos. Si la carne roja es mala, aparecen hamburguesas vegetales con largas listas de ingredientes. Si la energía baja, hay polvos, cápsulas, bebidas y mezclas verdes que prometen devolverle lo que quizá perdió al abandonar alimentos reales. Y lo mismo ocurre con los superalimentos. Azaí, goji, moringa, espirulina. Algunos pueden tener valor nutricional, por supuesto. Pero el problema aparece cuando se venden como si fueran secretos exóticos indispensables, mientras se ignoran alimentos humildes que estaban en la cocina de nuestras abuelas: huevos, caldo, papas, queso, verduras de raíz, carne bien preparada. También debemos mirar cómo se produce y se comunica la investigación. No todo estudio financiado por una empresa es falso, y no todo estudio independiente es perfecto. Pero siempre conviene preguntar: ¿quién pagó la investigación? ¿Qué producto se beneficia si aceptamos esa conclusión? ¿Estudiaron el alimento completo o solo un componente aislado? ¿Compararon una dieta real o una situación artificial? ¿Controlaron el tabaco, el alcohol, el sedentarismo, el azúcar, los ultraprocesados, el nivel socioeconómico y el resto del patrón alimentario? Muchas noticias alarmantes sobre comida pierden fuerza cuando se hacen esas preguntas. Un titular puede decir:
Este alimento aumenta el riesgo, pero quizá el estudio observó a personas que también fumaban más, dormían. Peor, se movían menos. Y comían más comida industrial. La nutrición humana rara vez se entiende mirando un alimento aislado. Mientras tanto, muchos de los que llegaron a los 100 años no seguían modas. No cambiaban de dieta cada 6 meses. No perseguían el último polvo importado. Comían lo que conocían, lo que podían preparar, lo que les sentaba bien. Tal vez esa sea la lección más incómoda a la salud. No siempre necesita una novedad. A veces necesita dejar de ser un mercado. Pero debo decir algo importante en las entrevistas, la comida nunca fue toda la historia. Las personas que llegaron a edades muy avanzadas con mejor memoria, mejor movilidad y más alegría, tenían algo más. No lo describían con lenguaje científico. Lo llamaban tener razones, tener gente, tener paz. Y eso no es poesía, es biología. El estrés psicológico crónico eleva el cortisol. Cuando el cortisol permanece alto durante demasiado tiempo, puede alterar el sueño, aumentar la inflamación, debilitar el sistema inmune, favorecer la pérdida de masa muscular y acelerar procesos que asociamos con el envejecimiento. Usted puede comer de forma impecable y aún así destruir su salud, viviendo en un estado permanente de amenaza. Los centenarios más fuertes de mi investigación se levantaban por algo. Un jardín que cuidar, un nieto que esperaba una llamada, una vecina que necesitaba ayuda, una receta familiar que todavía querían enseñar, una caminata diaria, una iglesia, una comunidad, un taller, una pequeña responsabilidad. No era ambición en el sentido moderno. Era utilidad. Sentían que su presencia todavía importaba. La conexión social aparecía con la misma fuerza. No todos eran extrovertidos. Algunos eran silenciosos, reservados, incluso duros. Pero casi todos tenían vínculos profundos, 2 o 3 personas con las que podían ser completamente honestos, alguien que los escuchaba sin exigirles una actuación, alguien que notaba si no aparecían. La soledad no es solo tristeza. El cuerpo la interpreta como peligro. Cuando una persona se siente aislada durante años, el sistema nervioso vive más alerta, la inflamación puede aumentar, y el riesgo de enfermedad crece. Para nuestros antepasados, quedarse fuera del grupo podía significar morir. El cuerpo aún recuerda eso. Y había otro patrón: los que envejecían mejor habían soltado algo. Una traición antigua, una culpa, una rivalidad familiar, una rabia que ya no servía para nada. Perdonar en este contexto no significa justificar lo que ocurrió. Significa dejar de pagar cada día con el cuerpo una deuda emocional que quizá nadie más recuerda. Coma bien, sí. Pero después mire con honestidad qué lo está consumiendo por dentro. Porque a veces no es la comida la que nos envejece más rápido, sino aquello que seguimos cargando en silencio. Esto es lo que quiero que se lleve de todo esto. No necesita una dieta complicada. Necesita comida real, comida que su bisabuela habría reconocido sin leer una etiqueta. Necesita consistencia. Necesita permitir que su cuerpo entre en un ritmo en lugar de obligarlo a adaptarse cada semana a un nuevo experimento. No necesita más variedad artificial, necesita mejor calidad. Un huevo real de una gallina sana puede aportar más valor a su cuerpo que un tazón de moda con 17 ingredientes que usted apenas conoce. No necesita optimizar cada comida. Necesita simplificar. Piense en la energía mental que gasta decidiendo qué comer, contando, midiendo. Comparando, investigando el próximo consejo, sintiéndose culpable por el último titular. Esa energía podría ir a otra parte. A dormir mejor, a caminar más, a cocinar con calma, a recuperar una conversación pendiente, a llamar a alguien que lleva demasiado tiempo esperando. Encuentre sus alimentos, los que vienen de la tierra o de un animal, los que están cerca de su forma natural, los que su cuerpo tolera y reconoce. Repítalos con inteligencia. Observe su digestión, su energía, su claridad mental. Dele a su intestino la oportunidad de adaptarse. Dele a su metabolismo la oportunidad de estabilizarse. Y después, use la vida que está ganando. Porque ninguno de los centenarios que entrevisté me dijo que lamentaba no haber contado mejor sus macros. Nadie me dijo que ojalá hubiera comprado más suplementos. Hablaron de personas, de momentos, de mañanas tranquilas, de manos que sostuvieron, de hijos, nietos, amigos, vecinos.
de la sensación de estar realmente presentes en una vida que valía la pena vivir. Coma comida real. Manténgalo simple, manténgalo constante, y luego viva como si de verdad creyera que puede quedarse aquí mucho tiempo. Porque tal vez si cuida lo esencial pueda hacerlo.